Hola, bienvenidos a todos al primer Congreso Internacional de los Oráculos. Lo primero, dar las gracias a Charlie y Ripoli por invitarnos a este interesante congreso. Soy Susana y junto a Itziar somos las fundadoras de la Escuela de Registros Acásicos Tu Trozo de Cielo. Y estamos aquí para hablaros de uno de los proyectos de la escuela que tantas alegrías nos ha dado y tantas alegrías ha dado a tanta gente. Estamos aquí para hablaros del primer oráculo de registros acásicos que se ha publicado en el mundo. En estos momentos hace ya 2 años que salió la primera edición, ahora vamos por la segunda edición ya. Y bueno, en esta ponencia queremos hablaros un poquito del oráculo, queremos hablaros de cómo fue su nacimiento y queremos explicaros un poquito las diferentes metodologías de uso que se pueden hacer con el oráculo para que quien lo tenga pues pueda sacar el máximo partido. Pero además vamos a ir más allá del oráculo físicamente, ya que tenemos la fortuna de haber podido editar también, con ayuda de Fernando Serer y de la empresa Blog Studio, la primera página web del oráculo de registros acásicos, que es www.oraculoderegistrosacásicos.com, donde también se puede hacer uso del oráculo y se pueden sacar mensajes para ayudarnos en diferentes situaciones que nos puedan estar preocupando. Entonces, bueno, en primer lugar os voy a hablar un poquito voy a poner en contexto de lo que son registros acásicos para que podáis ver un poco cómo está elaborado el oráculo, cómo funciona y qué tipo de mensajes son los que recibimos a través del juego de cartas. Los registros acásicos, tal y como nosotras lo hemos experimentado y vivido, es una biblioteca etérica que se encuentra en otra dimensión donde se recoge la información de todo el universo, ¿vale? Todo tiene su registro acásico. Cada uno de nosotros tenemos nuestro registro, que sería como el libro donde se recoge toda la historia de nuestro ser, todas nuestras vidas pasadas, nuestro presente y todos nuestros futuros posibles. El tener acceso a esa biblioteca nos da unas posibilidades infinitas para poder entender y comprender diferentes situaciones que se estén dando en esta vida actual y que no comprendamos. Ahí en ese libro podemos consultar todo lo que nos preocupe, bien sean relaciones personales que no funcionan, bien sean sueños recurrentes, creencias que nos limitan. Podemos también preguntar sobre enfermedades, sobre dolores, sobre emociones. Todo está recogido dentro de ese libro. Y cuando nosotros accedemos a ese libro, podemos ver cuál es el origen de esa situación que se está dando en este plano y que no entendemos. Podemos ver pues dónde se originó, y solamente con ese comprender el origen, el detonante, se abre ya un campo de posibilidades infinitas para poder cambiar esa situación. Además, desde ese espacio siempre nos van a arrojar diferentes herramientas o recomendaciones que nos puedan ayudar a cambiar esa situación. Entonces, como veis, este banco de información es muy mágico. O sea, nosotras somos fan de registros acásicos, por eso nos dedicamos tanto a dar formación de esta herramienta como a hacer lecturas de registros acásicos. Y dentro de ese marco es desde el que os quiero explicar el oráculo de registros acásicos, ¿vale? Cuando el oráculo nació, cuando nació la idea, nuestro primer objetivo pues, fue el tener un oráculo de registros acásicos, un juego de cartas donde pudiéramos a través de ese juego obtener mensajes de los registros acásicos, ¿vale? Era una manera también de acercar a más personas lo que es la herramienta de registros acásicos sin necesidad de hacer la formación o sin necesidad de tener que hacer una lectura de registros, sino de una manera mucho más cercana, a través de un juego, a través de lo que son las cartas, el poder llegar a más gente y el poder dar a conocer lo que son los registros acásicos. Esa fue una idea inicial. Nosotras desde hace muchísimo tiempo somos
fan de los oráculos, la verdad que tenemos una colección muy amplia de oráculos, siempre nos han gustado. Tenemos oráculos de ángeles, oráculos de hadas, de duendes, el oráculo de la Madre Tierra, oráculos de árboles. Tenemos una amplia colección, ¿vale? Entonces en su momento siempre queríamos o buscábamos el tener un oráculo de registros acásicos. Y cuando estuvimos buscando, pues tanto en España como fuera de España, nos dimos cuenta de que no había ningún oráculo de registros acásicos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no el desarrollar nosotras uno y tenerlo también en nuestra colección? Además de que nos pudiera servir, como os decía antes, como una herramienta que pudiera dar a conocer el mágico mundo de los registros acásicos. Y así fue como nació la idea. Empezamos a darle vueltas. Al principio nos vimos pues con la dificultad de que ni Ichi ni yo sabemos pintar ni dibujar, y en esos momentos pues tuvimos la fortuna de contar en el proyecto con Susana Cabaz, que es una artista fantástica y es la pintora que ha dado vida a los diferentes cuadros que conforman las imágenes del oráculo de registros acásicos. Susana además se ha formado también en la escuela, también trabaja con registros acásicos y ella nos mostró los cuadros que tenía, y hay dentro de su amplio abanico de arte hubo una parte que nos enamoró, que era el universo de Amy. Amy es el personaje que sale además en la carátula del oráculo. Amy es el personaje que da vida a las cartas, ¿vale? Nosotras, pues enseguida las tres, Susana Cabaz, Itziar y yo, conformamos un equipo para empezar a trabajar y desarrollar el oráculo de registros acásicos. ¿Cómo fue esa elaboración? Sí que creo que es importante el mostraros cómo se elaboró para que veáis un poco cómo funciona y cómo fue ese engranaje, ¿no? Para que entendáis que realmente el trabajar con el oráculo de registros acásicos lo que nos proporciona es trabajar con los registros acásicos. O sea, el oráculo funciona como un puente de unión entre el cielo y la tierra, y lo que pretende es traer mensajes de ese espacio aquí que nos ayuden a entender, pues como os decía antes, situaciones que no comprendamos en este plano, relaciones personales que no funcionen, miedos, fobias, lo que son creencias que nos limitan, sueños recurrentes. O sea, podemos preguntar sobre todo lo que nos preocupe al oráculo, del mismo modo que podemos preguntar todo lo que nos preocupe a nuestros registros acásicos. Esto funciona como un puente. ¿Por qué funciona como un puente? Todos los mensajes del oráculo han sido canalizados desde los registros acásicos. Para ello lo que hemos hecho, lo que hicimos en la elaboración, en el desarrollo, fue conectar con nuestros registros, los registros del oráculo de registros acásicos, y luego lo que hacíamos era ir conectando con los registros de cada una de las imágenes. Susana Cabaz, la artista, la pintora, lo que hacía era ir pasándonos los cuadros que iba pintando, y nosotras conectábamos con los registros de cada uno de los cuadros y canalizábamos el mensaje que ese cuadro tenía para la humanidad, ¿vale? Entonces, bueno, fue un proceso, un trabajo que se alargó en el tiempo 3 años, como os digo, pues al final son 47 cuadros, 47 cartas las que componen el oráculo, y teníamos que conectar, como decía, con los registros de cada uno de esos cuadros para canalizar el mensaje. Entonces fueron 3 años de trabajo, 3 años de proyecto maravilloso. La verdad es que nos supuso un crecimiento personal a cada una de nosotras muy importante. Disfrutamos mucho elaborando el oráculo, y bueno, eso es un poco para que entendáis cómo se desarrolló. Como os decía, en una primera instancia, nuestro objetivo era el poder difundir los registros acásicos a través de esta herramienta y que más gente pudiera conocer cómo funcionan los registros, qué tipo de mensajes podemos recibir desde ese espacio, cómo nos pueden ayudar. Pero ha superado cualquier expectativa, porque no solamente es utilizado por personas que desconocen lo que son registros acásicos, sino para las personas que trabajan con registros acásicos, que tienen la formación de registros acásicos,
Les ha resultado de gran utilidad para confirmar los mensajes que canalizan y para ir ganando confianza en sus propias canalizaciones. Por lo tanto, como digo, ha superado cualquier expectativa. De hecho, para nosotras, ahora en las propias formaciones que impartimos de registros, siempre animamos a los alumnos, a los compañeros, a poder usar el oráculo, o bien físicamente o bien a través de la página web, de manera que puedan ir potenciando los mensajes que canalizan, que puedan ir cogiendo confianza, que puedan ir confirmando. Y bueno, dicho esto, pues vamos a entrar ya de lleno en lo que es el oráculo. Como os he dicho con anterioridad, está compuesto de 47 cartas. En primer lugar, nos encontramos con la cajita que guarda dentro un gran tesoro. Esta cajita está compuesta por una parte por las 47 cartas que componen el juego, como os decía, 47 cartas que, como veis, son preciosas. La verdad que podéis consultar además el arte de Susana Cabaz a través de su página web, en susanacabaz.com. Y como veis, son 47 cartas ilustradas y luego vienen acompañadas de un librito. Dentro del librito lo que encontramos son los 47 mensajes que componen cada una de las cartas, ¿vale? Esto para que os hagáis una idea de lo que contiene la cajita y de qué está compuesto el oráculo. Bien, antes de empezar a utilizar el oráculo, vamos a entrar ya en cómo se utiliza. Os voy a dar algunos trucos para poder utilizarlo y os voy a también contar un poquito cuáles son los diferentes objetivos que tiene el trabajar con el oráculo, ¿vale? Uno de los objetivos, como ya os he adelantado, es que tengamos un puente de comunicación con nuestros registros acásicos, ¿vale? Un puente que nos va a servir para obtener mensajes de ese espacio que nos puedan ayudar en diferentes situaciones y en nuestro propio día a día, ¿vale? Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es empezar a trabajar de forma consciente con el equipo de seres de luz que nos asisten. Y os voy a hablar un poquito de ellos antes de explicaros la metodología de uso, porque en las propias metodologías, en los propios mecanismos de utilización del oráculo, nosotros incorporamos el trabajo del equipo que nos acompaña. ¿Quiénes son este equipo? ¿Quiénes son los seres de luz que nos acompañan? Es un equipo que está con nosotros 24 horas al día, 365 días al año y que no cierran por vacaciones, ¿vale? Este equipo está para ayudarnos, para acompañarnos, para apoyarnos y lo que pretenden es muchas veces, y lo hacen, lo que pasa que en nuestro ruido mental y en nuestros programas automáticos nos perdemos muchas de esas señales que van poniendo en nuestro camino, ¿no? Pero ellos intentan comunicarse con nosotros muchas veces y a veces cuando hemos pedido ayuda para alguna situación, ellos han intentado el enviarnos esas señales. Ahora lo que vamos a hacer es, a través del oráculo, empezar a trabajar con ellos, pero de una forma mucho más consciente. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra metodología de uso, como incorporamos y solicitamos la asistencia de este equipo, ellos van a buscar la forma de enviarnos señales de acuerdo a esas situaciones que preguntemos al oráculo y que nos puedan preocupar, ¿vale? Y estas señales pues llegarán de forma muy mágica en nuestro día a día. Pueden llegar bien a través de un mensaje al móvil, un mensaje que nos envíe cualquier amigo, cualquier persona que tengamos entre nuestros contactos y que de repente nos mandan un mensaje y al leerlo decimos, ostras, justo es lo que necesitaba para encontrar luz, encontrar una solución a esta situación que en estos momentos me preocupa. Puede ser a través de un mensaje, puede ser a través de un anuncio de publicidad, puede ser a través de una canción, puede ser que nos subamos al coche, encendamos la radio y justamente el locutor está hablando de algo que da respuesta a esa situación que nos preocupa. Y es esto que a veces nuestra mente llama casualidades, ¿no? No son tantas casualidades, sino que es la sincronía y la magia que funciona
a través del oráculo en este caso, ¿no? Porque es como vamos a incorporar el trabajo con ellos y vamos a empezar también a entrenar nuestra intuición. Porque además es algo que no he dicho al principio, siempre me gusta decirlo en los cursos que impartimos, en las charlas, en los talleres, siempre decimos que es muy importante el dejar la mente a un lado. Estas herramientas funcionan cuando las trabajamos desde dentro, desde el sentir, desde el corazón. No funcionan a nivel de lógica o razón. Desde ese punto se pueden generar cortocircuitos porque vamos a intentar entender desde una parte lógica y racional algo que va más allá de lo visible. Algo que se experimenta a través del sentir. Por eso es importante el corazón. Dejar que sea nuestro corazón quien lea los mensajes, dejar que sea nuestro corazón quien sienta cada una de las palabras que llegan desde nuestro registro acásico, ¿vale? Entonces vamos a entrenar también nuestra intuición para trabajar de forma consciente con ese equipo, como os decía. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con el oráculo? Pues lo más importante es primeramente presentarnos al oráculo. Presentarnos porque va a ser una herramienta de trabajo, va a ser un apoyo, va a ser un amigo en nuestro camino, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que no es algo inerte, el oráculo está vivo, el oráculo tiene su propia energía, está hecho con la energía de los registros acásicos. Por lo tanto, lo primero que haremos será cogerlo entre nuestras manos y presentarnos. Decirle quiénes somos, que estamos encantados de poder trabajar con él. Y hay una petición en el librito, como una especie de decreto, que podemos hacer para programar el oráculo y poner toda la intención a la hora de empezar a trabajar con él, ¿vale? Dentro del librito os lo voy a leer para que podáis ver cómo funciona. Dentro del librito hay un apartado al principio en el que pone cómo utilizar este juego de cartas, ¿vale? Y en el segundo punto veréis que hay una petición. Esta petición la tenéis que hacer cogiendo el oráculo entre vuestras manos y poniendo toda vuestra intención. Y os voy a explicar cómo es el decreto y cómo funciona. Quiénes son los seres que entran en juego, aunque ya nos hemos adelantado un poquito y os he hablado algo de ellos. El decreto dice así: pido por favor a los guardianes de los registros acásicos y a los seres de luz que me asisten que me ayuden a recibir a través de estas cartas los mensajes que más me puedan ayudar al respecto de las preguntas que formule. Gracias. Esta es la forma de programar el juego de cartas con nosotros, o sea, es como activar ese puente entre nuestro corazón y los registros acásicos. Aquí se contiene ya la energía de los registros, por lo tanto, al hacer ese decreto y poner toda la intención y programar el juego de cartas, nosotros ya vamos a estar con el juego de cartas programado para que todos los mensajes que recibamos sean desde ese espacio con la ayuda de el equipo que nos asiste, como habéis visto en el decreto, y luego habéis visto también que a quienes pedíamos permiso era a los guardianes de los registros acásicos. ¿Quiénes son los guardianes? Los guardianes son unos seres que custodian toda la información de esa biblioteca de la que os hablaba antes, ¿vale? Los guardianes se encargan de custodiar esa información, entonces nadie sin nuestro permiso puede acceder a nuestro registro a obtener información. Son los que se encargan, como digo, de salvaguardar toda esa información. Por eso es a ellos a quienes les pediremos permiso para obtener esa información. Y dicho esto, hay que matizar varios puntos importantes a la hora de trabajar con el oráculo. El oráculo es una herramienta de crecimiento personal. Es para trabajar con nuestros registros acásicos. Por lo tanto, no sirve para hacer tiradas a otros. Podemos darle un uso en nuestras lecturas de registros acásicos, como ya he dicho anteriormente, hay personas que lo utilizan para confirmar la información que reciben, para ir ganando confianza en las canalizaciones, pero siempre lo haremos desde nuestro registro. Aunque estemos haciendo una lectura para alguien y luego queramos confirmar esa información, lo haremos desde nuestro registro.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos programado la baraja, el juego de cartas, lo hemos programado nuestro corazón con los registros. Por lo tanto, todos los mensajes que transmitan serán para nosotros y para ayudarnos a nosotros. Si nosotros prestamos nuestra baraja a alguien para que la utilice, esa persona tendrá que codificar el juego de cartas para que cuando saque los mensajes lo esté haciendo desde su registro. Y cuando nos devuelva el juego de cartas, nosotros tendremos que volver a programarlo para garantizarnos que los mensajes que obtengamos sean desde ese espacio, desde nuestro registro, y que vayan dirigidos a nosotros, ¿ok? Esto no quiere decir que no podamos sacar mensajes para otros, pero siempre hay que avisarles que los mensajes se sacan desde nuestro registro. Que por supuesto les van a ayudar, claro que sí, pero nunca va a ser igual que si la persona tiene su oráculo y está trabajando desde sus registros con su oráculo, ¿vale? Entonces siempre va a haber una ayuda, por supuesto, pero el trabajo con el oráculo siempre es más efectivo cuando estamos haciendo un trabajo de crecimiento personal y cuando estamos trabajando nosotros con nuestro registro a través de nuestra baraja, ¿vale? No es como otros juegos de cartas que sí que sirven para hacer tiradas a otras personas. Este juego es para hacernos tiradas a nosotros, para entender situaciones que nos preocupan y para ayudarnos en nuestras canalizaciones. Si nosotros estamos canalizando los registros de otra persona, efectivamente podemos sacar cartas que nos ayuden a confirmar la información y será nuestro equipo el que nos ayude a ganar confianza con esas canalizaciones, pero no es para hacer una tirada a otros, ¿vale? Esto es importante que quede claro. Por otra parte, funciona igual que una lectura de registros acásicos, es decir, al igual que en registros acásicos hay respuestas que no van a ser contestadas, a través del oráculo pasa exactamente lo mismo. Registros acásicos no da información de futuro, por lo tanto, este oráculo no sirve para obtener información del futuro. Registros acásicos nunca nos van a decir lo que tenemos que hacer, nunca nos van a marcar una dirección o a marcarnos un camino. Por lo tanto, el oráculo de registros acásicos tampoco sirve para preguntar qué camino tenemos que tomar. Desde registros acásicos no se juzga. Por lo tanto, desde el oráculo nunca nos van a decir que estamos cometiendo un error, que hay una equivocación o que estamos haciendo algo mal, porque desde ese espacio no hay juicio. Entonces, si nosotros preguntamos si estamos haciendo algo mal, desde el oráculo no van a dar esa respuesta. Porque el juicio compete a algo que se da en el planeta Tierra, aquí en la parte física. Desde ese espacio no hay juicio, se habla desde la neutralidad, desde el amor incondicional. Como os decía, no hay información de futuro para no violar nuestro libre albedrío. Es decir, si nos dijesen lo que va a pasar mañana, eso estaría condicionando nuestros movimientos de hoy. Por lo tanto, estaría violando nuestra libertad. Por lo tanto, en ningún momento hay información de futuro. Si queremos preguntar, os voy a poner un ejemplo para que veáis la forma de darle la vuelta a la pregunta. Si cojo el oráculo para preguntar, por ejemplo, quiero saber cuándo voy a encontrar trabajo o cuándo voy a encontrar pareja, esas preguntas no van a obtener respuesta. La forma de preguntar sería, ¿por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué no encuentro pareja? Para que nos puedan mostrar cuál es el origen y nos puedan dar pautas, recomendaciones para cambiar esa situación. Entonces, que quede muy claro también esta parte, funciona exactamente igual que una lectura de registros acásicos, salvando las distancias, por supuesto. Estos son mensajes a nivel genérico que nos van a ayudar y cuando hacemos una lectura estamos yendo al detalle porque estamos leyendo el libro concretamente de la persona que nos ha pedido la lectura o nuestro propio libro, ¿vale? Esto es como una herramienta de apoyo, de acercamiento a los registros donde los mensajes están canalizados desde ese espacio, pero claro, no es exactamente igual que hacer una lectura, aunque se realiza siguiendo las mismas pautas que cuando hacemos una lectura de registros acásicos, ¿ok?
Bien, dicho todo esto, vamos a ver, hemos programado el oráculo, como te decía, con ese decreto que hemos visto, nos hemos presentado. Y ahora os voy a explicar las diferentes formas de uso que podéis dar al oráculo, las diferentes metodologías, dependiendo pues del tiempo que tengáis y de para qué lo queráis utilizar, ¿vale? La forma más sencilla, la más básica, es sacando un mensaje que nos pueda ayudar en el día a día. O sea, es decir, pues yo no sé qué preguntar, no tengo nada que me preocupe, pero me gustaría ayudarme del oráculo. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente barajo y pregunto qué mensaje es el que más me puede ayudar en estos momentos. O qué mensaje es el que más me puede ayudar en el día de hoy. ¿Vale? Entonces barajamos las cartas y sacamos una. Una vez que tenemos clara la carta, lo que hacemos es irnos al librito, ver la número 35 y nos vamos al 35 dentro del librito y leemos lo que el número 35 guarda para nosotros en el día de hoy. ¿Qué mensaje es el que más nos puede ayudar ahora? Leemos el mensaje. Hay muchas veces que el mensaje en sí al completo no resuena, hay otras veces que es una frase, que es un párrafo, que es algo del propio cuadro, lo que llama nuestra atención. Siempre va a haber una ayuda, ¿vale? Si, por ejemplo, hay algo que no resuena, pero queremos obtener más información sobre esa parte, si decimos, vale, pues a mí me resuena una frase, pero me gustaría obtener más información. ¿Qué haríamos? Pues leeríamos esa frase, volveríamos a coger el oráculo, barajaríamos y diríamos, vale, ¿cómo me podéis ampliar esta frase que ha llamado mi atención para obtener más información al respecto que me pueda ayudar en el momento actual? Barajaríamos las cartas y sacaríamos otra. Lo mismo, el procedimiento es igual, miraríamos el número, buscaríamos dentro del librito, y así sucesivamente. Normalmente cuando es un mensaje genérico el que pedimos, ya el propio mensaje en sí nos ayuda, ¿vale? En sí, con sacar una carta sería suficiente. Esa es la forma más básica, es como quedarnos en la superficie. Si, por ejemplo, hay una situación que nos preocupa, ¿cómo podemos utilizar el oráculo? Lo ideal es coger las cartas, pensar en esa situación que nos preocupa y preguntar qué mensaje nos pueden transmitir a través de las cartas sobre esa situación que nos preocupa, ¿vale? Y lo que nos van a dar es un mensaje genérico que nos pueda ayudar, que nos pueda dar algunas pinceladas para poder entender o comprender esa situación y ver alguna salida, ¿ok? Antes de seguir, sí que es importante que tengamos en cuenta que el oráculo lo que hace es poner luz en aquellos aspectos donde nosotros no vemos, ¿vale? Se encarga de eso. Es como si nosotros estuviéramos dentro de un pozo donde todo se ve negro y cuando pedimos ayuda a registros a través del oráculo es como que encendemos el interruptor dentro de ese pozo y empezamos a ver oportunidades para salir de ahí. Otra forma que tienen de explicarlo desde registros acásicos y que a mí me encanta es que nosotros tendemos a focalizarnos como humanos en un detalle. Nuestra mente nos deja ver solamente una parte de lo que está pasando, una parte que además filtramos desde nuestras creencias, estructuras y patrones de comportamiento. Entonces es como que viéramos solamente un detalle del cuadro. Cuando nosotros empezamos a trabajar con registros acásicos una situación que nos preocupa, ¿qué sucede? Que se amplía la mirada y nos muestran el cuadro completo de esa situación. Entonces vemos un montón de cosas que antes no estábamos viendo. Y esa es la magia de los registros, ¿vale? En ningún momento nos van a decir lo que tenemos que hacer, en ningún momento van a hablar de futuro, en ningún momento van a juzgar. Lo que van a hacer es poner luz donde nosotros no vemos. Y al poner luz empezamos a ver un campo de posibilidades infinitas para transformar esa situación. Y ahí es donde podemos ver la magia de los registros, ¿vale? Quería comentaros eso antes de continuar, porque las personas que son más mentales les parece que a través del oráculo, pues si yo estoy preguntando, por ejemplo, al respecto de
¿Por qué no encuentro trabajo? Una vez que saco las cartas, saco una carta y que dentro de ese mensaje yo voy a encontrar una información desde la lógica o la razón en la que me digan, pues mira, no encuentras trabajo porque lo estás haciendo fatal, porque tienes que ir a buscar trabajo a este sitio o al otro. O sea, no trabajan así los registros acásicos, ¿vale? El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Esto es un trabajo de crecimiento personal. Y ellos lo que hacen es arrojar luz donde nosotros no vemos. Y el oráculo funciona exactamente igual. Por eso es muy difícil el intentar obtener respuestas desde la mente lógica o racional. Las respuestas están dentro del corazón, las vamos a obtener desde el sentir. Y es desde ahí, desde donde tenemos que leer los mensajes para poder integrarlos, comprenderlos y llevarlos mucho más allá de la lógica o la razón. ¿Ok? Bien. Como os decía, la segunda forma de uso es cuando hay una situación que nos preocupa. Entonces la forma de usarla es igual que os explicaba antes, solo que nosotros tenemos que pensar en esa situación que me preocupa, barajo las cartas y digo qué mensaje es el que más me puede ayudar al respecto de esta situación que me preocupa. Entonces barajamos y lo mismo, sacamos una carta y nos vamos al librito, buscamos el número y leemos el mensaje que los registros acásicos tienen para nosotros para ayudarnos sobre esa situación que nos preocupa. Esta metodología, al igual que la primera que os he explicado, es quedarnos en la superficie. ¿Por qué nos quedamos en la superficie? Porque para trabajar una situación que me preocupe, tengo que tener un rato, tengo que tener tiempo. Lo más importante cuando tengo una situación que me preocupa es verbalizar y expresar esa situación. Entonces, la metodología de uso que os voy a explicar ahora es haciendo una tirada a 4 cartas. Y esto requiere de un proceso de trabajo que empieza por verbalizar y expresar lo que me pasa al respecto de lo que estoy preguntando. Es decir, imaginar que tenemos una situación en el trabajo que nos preocupa. ¿Cómo lo haríamos? Pues mi recomendación es que cojáis un papel y un bolígrafo y apuntéis, escribáis toda esa situación. ¿Qué pasa en mi puesto de trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué sentimientos estoy teniendo y por qué me siento mal en el trabajo? ¿Qué pensamientos recurrentes tengo al respecto de esa situación? O sea, todo lo que hay al respecto de esa situación que quiero trabajar con el oráculo, lo primero que voy a hacer es escribirla, verbalizarla, expresarla. ¿Por qué? Porque cuando yo expreso y verbalizo algo que me preocupa, estoy abriéndome al registro. Y cuanto más me abro yo al registro, más voy a comprender los mensajes que reciba desde el registro. Si me quedo en la superficie, pues estoy trabajando por encima. Mientras que si buceo y bajo a las profundidades, voy a poder encontrar, voy a poder ver el cuadro entero, voy a poder ver soluciones, voy a poder ver dónde está el origen, voy a poder ver recomendaciones. Pero no me tengo que quedar en la superficie. Tengo que expresar, verbalizar lo que me está pasando para obtener el máximo de ayuda a través del oráculo. Entonces, lo primero, o sea, una vez que ya hemos codificado las cartas, como os decía, y que el programar las cartas solo hay que hacerlo una vez, no tenéis que hacerlo cada vez que os vayáis a poner a trabajar con ellas, a no ser que se las prestéis a alguien. Entonces sí, tendremos que volver a programarlas. Escribimos la situación que nos preocupa y ¿cómo vamos a trabajar esa situación? Con una tirada a 4 cartas, ¿vale? Yo voy a explicar cómo se hace la tirada a 4, la tenéis también explicada en el librito que acompaña el oráculo, por si acaso alguien se pierde algo de la explicación, aunque creo que la podréis ver grabada en algún punto, ya eso lo explicará Charlie, dentro del propio Congreso Internacional de los Oráculos. Creo que las ponencias quedan grabadas para que las podáis consultar. Pero bueno, por si acaso, como digo,
lo que voy a explicar ahora y todo lo que he explicado hasta ahora lo tenéis también en el librito, ¿vale? En el librito del oráculo. ¿Cómo se hace una tirada a 4? Una vez que ya he escrito la situación que me preocupa, voy a barajar las cartas preguntando sobre, o sea, pensando en esa situación sobre la que ya he escrito y pensando y pidiendo ayuda sobre esa situación. Y lo que voy a hacer es sacar 4 cartas. Os voy a explicar a qué corresponde cada una de las cartas y cómo hacerlo. O sea, nosotros barajamos y en primer lugar sacamos la primera carta. La primera carta nos va a hablar del presente, ¿vale? Entonces la dejaríamos fuera y dentro del papel, o sea, en el papel donde hemos apuntado la situación, decimos, vale, primera carta, presente, la número 18. Y la dejamos fuera. Seguimos barajando y sacamos la segunda carta. La segunda carta nos va a hablar del pasado de la situación, ¿vale? Entonces la dejamos fuera y apuntamos pasado, carta número 28. Seguimos barajando y sacamos la tercera carta. La tercera carta corresponde a las recomendaciones que nos recomiendan desde registros acásicos para ayudarnos en esa situación. Sacamos la tercera y ponemos recomendaciones, carta número 30. Y por último, la última carta va a corresponder al mensaje final, al mensaje de conclusión o mensaje de cierre. Entonces barajamos, sacamos la última carta y la dejamos fuera y apuntamos mensaje final, carta número 43, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo fuera las 4 cartas, es cuando voy a empezar a trabajar con el libro. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a ir primero al presente, la primera carta que he sacado, la número 18, y voy a leer el mensaje que tienen para mí los registros acásicos sobre la situación sobre la que estoy preguntando, qué es lo que no estoy viendo del presente, ¿vale? Entonces leo el mensaje, puede ser que el mensaje entero no resuene, puede ser que una parte del mensaje, una frase, el cuadro, cualquier cosa que nos resuene, lo que vamos a hacer es anotarla dentro de ese trabajo que estamos haciendo por escrito. Si es el mensaje entero, no hace falta que copiemos el mensaje entero, por supuesto. O sea, si es una frase, 2 frases o un párrafo, lo apuntamos. Si no, decimos, vale, leemos el mensaje, sentimos qué es lo que nos hace ver de la situación que no estábamos viendo y nos vamos a la carta del pasado. La carta del pasado lo que nos va a mostrar es dónde se originó esa situación. ¿Cuál fue el detonante? Entonces, vemos la carta y nos vamos al librito, al número 28, en este caso, y decimos, vale, el mensaje del pasado. El mensaje del pasado es el que más dudas nos puede ocasionar. ¿Por qué? Porque el pasado, el detonante, puede encontrarse en una vida pasada y puede ser que no recordemos esa vida anterior. Entonces no pasa nada, leemos el mensaje y decimos, vale, pues me resuena una frase o me resuena un párrafo o algo de la imagen, lo apunto y dejo esa carta, el pasado, ya he visto lo que hay, puede ser que no lo recuerde o que no me quede muy claro lo que muestra. No pasa nada, no nos quedemos solamente con eso porque es como si estuviéramos obteniendo diferentes piezas de un puzzle y es cuando las tenemos todas, cuando realmente se muestra el cuadro completo. Entonces, vale, he visto el pasado, me voy a ir a la tercera carta que me mostraba las recomendaciones. Me voy a la número 30, normalmente esta carta es muy clara y entendemos cada una de las frases, de los párrafos, porque son recomendaciones que nos van a ayudar a transformar esa situación, a verla con más claridad y a poder ver una salida, ¿ok? Una vez que tenemos las recomendaciones, pues podemos lo mismo apuntar lo que nos resuene, que normalmente va a ser el mensaje entero, por lo tanto no hace falta el copiar el mensaje entero del librito. Y una vez que tenemos las recomendaciones, nos vamos al mensaje final. El mensaje final también suele ser muy claro y suele resonarnos al completo, porque es como lo que os decía antes, estamos obteniendo las diferentes piezas del puzzle y con el mensaje final llega esa pieza que falta,
¿vale? Para que podamos comprender la situación al completo, ver el presente, ver el pasado, ver las recomendaciones que nos puedan ayudar y ese mensaje de cierre final. Y así es como no nos quedamos en la superficie, sino que buceamos y obtenemos toda la luz que necesitamos para poder ver con claridad esa situación, para poder cambiar esa situación, para poder dar un paso en una dirección o en otra. ¿Ok? Bien, de esta manera os he mostrado un poco cómo utilizar el oráculo de una forma muy básica. Podéis sacar mucho partido utilizándolo también tirando del hilo de cada uno de los mensajes. Es decir, si yo en el pasado me he quedado con una frase que me ha resonado un montón y luego al terminar toda la tirada quiero profundizar en esa frase, lo que haría sería coger el oráculo y, como os he explicado al principio en la primera forma de uso, barajaría y diría, vale, sobre esta frase me gustaría obtener más información porque me ha resonado mucho y quiero profundizar en ello. Barajamos y sacamos la siguiente carta. Y así podemos estar trabajando con el oráculo el tiempo que deseemos hasta que obtengamos toda la información que precisemos. Siempre mi consejo va a ser que ante una situación que os preocupa, que hagáis la tirada a 4 cartas, ¿vale? Que podáis profundizar en esa situación. Si no tenéis tiempo y queréis hacer o necesitáis una ayuda rápida, podéis sacar una sola carta, como os he explicado antes al principio. Pero siempre va a ser más efectivo el trabajo si profundizamos y sacamos 4 cartas. Porque además no nos vamos a quedar solamente con los mensajes que vienen en el librito, sino que como hemos incorporado en el trabajo a nuestro equipo, a los seres de luz que nos asisten, ellos se van a encargar de enviarnos señales sobre esa situación que nos puedan ayudar a ver con claridad. Y esos mensajes van a llegar a lo largo del día, ¿vale? O en los días sucesivos. Por eso mi consejo es que no nos quedemos en la superficie. Hasta aquí os he explicado cómo usar el oráculo. Como os he dicho también al principio, si no lo tenéis físicamente, podéis ayudaros del oráculo a nivel genérico para sacar mensajes que os puedan ayudar en un momento dado y que necesitéis obtener con rapidez a través de su página web. La página web del oráculo es www.oraculoderegistrosacásicos.com. Es una página muy mágica donde podéis también, vienen todas las cartas boca abajo del oráculo. Y ¿cómo funciona? Igual, pensamos sobre esa situación que nos preocupa y pinchamos en una, se le da la vuelta y ahí obtenemos el mensaje que más nos pueda ayudar en estos momentos sobre esa situación. Es una página mágica también que ha elaborado Fernando Serer de la empresa Blog Studio, que se encarga de hacer páginas web, y para ellos también fue un reto el poder hacer la página del oráculo porque funciona de forma aleatoria. O sea, no siempre, aunque pinches la misma carta, te va a salir el mismo mensaje, porque está programada y elaborada desde los registros acásicos. Fernando Serer también es compañero de la Escuela de Registro, tiene la formación y también para elaborar todo el diseño, toda la elaboración del mismo, también se ayudó de los registros acásicos. Por lo tanto, la página también funciona de una forma muy mágica, porque está programada y elaborada desde esa energía. Así que si queréis probarla, os invito a hacerlo. Y si queréis obtener el oráculo, bueno, nosotras hacemos envíos a toda España. Fuera de España, en la zona de Latinoamérica, podéis obtenerlo en estos momentos a través de la página de la plataforma de Mercado Libre y también a través de Amazon USA. Estamos viendo la forma de llevarlo a diferentes librerías por la zona de Argentina, pero todavía no tenemos esa base de datos para poder deciros dónde obtenerlo de forma física, ¿vale? Pero bueno, sí que lo podéis obtener a través de internet, como te decía, a través de las plataformas de Mercado Libre y Amazon USA. Hasta aquí lo que es la ponencia. También deciros que podéis contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales.
Si os habéis quedado con alguna duda, estaremos encantadas de solventarla. Os digo cuáles son nuestras redes sociales para que podáis consultarlas cuando deseéis. Tenemos Facebook a través de Tu Trozo de Cielo y tenemos el Facebook también del Oráculo de Registros Acásicos, que es Oráculo de Registros Acásicos. En Instagram también os podéis encontrar a través de Tu Trozo de Cielo y a través de Oráculo de Registros Acásicos. Y como os he comentado antes, también tenemos nuestra página web, la web de la escuela, www.tutrozodecielo.net, y la página web del oráculo, que ya he comentado anteriormente, es www.oraculoderegistrosacásicos.com. Si queréis contactar con nosotras a través del teléfono, podéis hacerlo si llamáis fuera de España con el +34 delante, y es 661-366-976. Aquí quedan para que podáis contactar con nosotras, preguntarnos lo que deseéis y estaremos encantadas de hacerlo. O si queréis ver más información sobre nuestras terapias, sobre nuestras formaciones. Deciros que aunque yo he dado la charla, el oráculo de registros acásicos no hubiera sido posible sin el trabajo de Itziar Herbiti, que es la compañera que ha canalizado los mensajes conmigo, la otra fundadora de la Escuela de Registro, y sin el trabajo maravilloso de la artista pintora Susana Cabaz. ¿Vale? Es un equipo de 3. Del mismo modo que han trabajado muchísimos seres que no vemos con los ojos físicos y que han estado acompañándonos en toda la elaboración del oráculo, que nos acompañan cada día y con las que trabajamos en equipo, codo con codo, y que son a los que también tenemos que dar las gracias por acompañarnos siempre y ayudarnos en todo momento a que las cosas salgan de esta forma tan mágica. Y ya por último, pues me queda agradecer profundamente a Charlie Ripoli por invitarnos a este maravilloso congreso, que lo disfrutéis muchísimo, encantada de haber podido estar con vosotros a través de este espacio, y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que tengáis. Os mandamos un abrazo inmenso desde la Escuela de Registros Acásicos Tu Trozo de Cielo. Muchos besos para todos.